Hola a todos nuevamente. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio muy sencillo de la aplicación de voltaje y los principios de conservación. El problema dice, la diferencia de potencial entre los polos de una batería de automóvil es 12 voltios. Suponga que la batería está ubicada en el espacio vacío y que se libera un electrón cerca al polo negativo de la batería. Entonces el electrón será empujado por la fuerza eléctrica y se moverá en alguna dirección. A. Si el electrón golpea el polo positivo de la batería, ¿cuál será su velocidad de impacto? B. Si en su lugar el electrón se mueve lejos de la batería hacia el infinito, ¿cuál será su velocidad terminal? Bueno, entonces, para el inciso A, se tiene la batería, ¿cierto? El polo negativo de donde se libera el electrón y el polo positivo. Hay que tener en cuenta que para que la batería o la diferencia de potencial o voltaje de la batería sea de 12 voltios, entonces la terminal positiva va a estar a 6 voltios y la terminal negativa a menos 6 voltios. De tal manera que si, por ejemplo, se calcula la diferencia de potencial entre la terminal positiva y la terminal negativa, sería 6 voltios menos 6 voltios, eso sería igual a 12 voltios. O si se mide la diferencia de potencial entre la terminal negativa y la terminal positiva, pues sería menos 6 voltios, menos 6 voltios, menos 12 voltios. Muy bien, entonces vamos a analizar estado inicial de energía del electrón cuando es liberado en la terminal negativa. Entonces, como el problema dice que es liberado, la velocidad inicial de él es igual a 0. Es decir, que la energía cinética en ese punto es igual a 0, pero él está cerca a la terminal negativa de la batería, entonces está sujeto al potencial en ese punto. Luego tendrá una energía inicial que es igual a la energía potencial eléctrica I, que está definida como la carga eléctrica del electrón multiplicando el potencial de la terminal negativa. Muy bien, el electrón se acelera, ¿cierto? Se va hacia la terminal positiva y golpea allí. En este punto, cuando él golpea aquí, entonces tendrá una energía cinética relacionada a la velocidad con la que él choca y la energía potencial debido al potencial eléctrico en esa terminal, que sería el de 6 voltios. Entonces la energía final de ese electrón será la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la energía potencial que tiene el electrón por estar en ese punto de potencial, que es la carga del electrón, multiplicando el potencial de la terminal positivo. Ya teniendo eso, entonces se aplica el principio de conservación, la energía inicial es igual a la energía final, la inicial que sería la energía potencial eléctrica del electrón en la terminal negativa, la energía cinética de él al chocar en la terminal positiva y la energía potencial eléctrica en la terminal positiva. La idea aquí es despejar la velocidad, entonces este término de energía potencial en la terminal positiva se pasa a restar al otro lado. Se tiene entonces que la energía cinética vale la carga del electrón por el potencial en la terminal negativa menos la carga del electrón por el potencial en la terminal positiva. Se puede factorizar la carga y se tendría la diferencia de potencial en el voltaje de la terminal negativa menos la terminal positiva. Muy bien, finalmente entonces para despejar la velocidad, el 2 se pasa a multiplicar, la masa pasa a dividir y este cuadrado como una raíz cuadrada, de tal forma que se obtiene esta expresión de acá. La velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la carga del electrón, multiplicando la diferencia de potencial de la batería entre el potencial negativo y el positivo sobre la masa del electrón. Esta es una ecuación que se puede usar en general. De esta manera, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la carga por la diferencia de potencial en la que se mueve esa partícula sobre la masa. Teniendo en cuenta que funciona si en este caso en alguno de los puntos la velocidad es 0. Fíjense que aquí la velocidad del electrón es igual a 0. Para finalizar este inciso se reemplazan los valores 2 veces la carga del electrón menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, multiplicando la diferencia de potencial de la batería tomando potencial en la terminal negativo menos potencial en el terminal positivo, que ya se había hecho, que es menos 12 voltios, sobre la masa de esta partícula, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y al hacer eso, el resultado es 2.05 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Eso para el caso de A. En el caso de B,
Entonces lo que se tiene es que el electrón es empujado por el terminal negativo, pero no se va hacia la terminal positiva y choca allá, sino que se aleja de la batería y se moverá hasta el infinito. Se puede aplicar directamente esta ecuación, como les decía. Lo único que hay que tener en cuenta es que al final, como el electrón se va hacia el infinito, el potencial en ese punto es cero. Es decir, que en esta diferencia de potencial, el potencial que haría del estado final, que es B+, sería tomado como cero. Entonces solo es el potencial en B sub menos, el potencial en el terminal negativo. Luego la velocidad final sería de la forma 2 veces la carga del electrón, el potencial de la terminal negativa sobre la masa. Al reemplazar valores se tiene 2 veces la carga del electrón, que es negativa, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, el potencial en el punto de la terminal negativa, que es menos 6 voltios, sobre la masa. El resultado es 1.4 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Bueno, un problema muy sencillo que recuerda un poco los principios de conservación de la energía, para ir incluyendo el concepto de energía potencial eléctrica y el tema de voltaje o diferencia de potencial. Eso ha sido todo por este ejercicio. Espero que haya aclarado algunas de sus dudas, que lo hayan disfrutado, que sea útil para ustedes y su estudio. Y bueno, no siendo más por ahora, me despido. Que estén bien, cuídense.